joven naturalista los primeros pasos de Darwin. Charles Darwin nació en Inglaterra en 1809. Desde muy joven mostró un gran interés por la naturaleza y disfrutaba observando el mundo natural. Estudió medicina durante un tiempo, pero no le gustó y dejó la carrera. Su verdadera pasión eran las ciencias naturales. Coleccionaba insectos, fósiles y minerales y se pasaba horas observando las plantas y los animales. Su pasión por la naturaleza lo llevó a aceptar un trabajo como naturalista a bordo del barco HMS Beagle. Este viaje cambiaría su vida para siempre y transformaría la forma en que la ciencia entendía el mundo. Darwin se embarcó en una aventura que lo llevaría a recorrer el mundo entero. El viaje del Beagle, el nacimiento de una idea. Este viaje no solo fue una travesía marítima, sino una odisea intelectual que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo natural. En 1831, un joven naturalista llamado Charles Darwin se embarcó en el HMS Beagle, un barco de la Marina Real Británica. Este viaje, que inicialmente parecía ser solo una expedición de cartografía, se convertiría en una de las aventuras científicas más importantes de la historia. La misión principal del Beagle era crear mapas detallados de las costas de América del Sur, una tarea crucial para la navegación y el comercio de la época. Sin embargo, para Darwin, este viaje significaba mucho más que eso. El viaje duró 5 largos años y llevó a Darwin a explorar diversos lugares del mundo, incluyendo las enigmáticas Islas Galápagos. Cada parada en el camino ofrecía nuevas oportunidades para observar y recolectar especímenes. Durante el viaje, Darwin observó una gran variedad de especies animales y vegetales. Cada observación, cada espécimen recolectado, añadía una pieza más al rompecabezas de la biodiversidad. En particular, le llamaron mucho la atención las diferencias entre los pinzones de las Islas Galápagos. Estas pequeñas aves, aunque similares, presentaban variaciones notables que despertaron su curiosidad científica. Darwin notó que los picos de los pinzones eran diferentes dependiendo de la isla donde vivían y del tipo de alimento que encontraban. Esta observación aparentemente simple fue, en realidad, una pista crucial para entender la adaptación y la evolución. Además de sus observaciones de animales vivos, Darwin también estudió fósiles y la geología de las islas. Estas investigaciones lo llevaron a cuestionar las ideas tradicionales sobre la creación de la vida y la estabilidad de las especies. A medida que recopilaba más datos y reflexionaba sobre sus hallazgos, Darwin empezó a pensar que las especies no eran fijas, sino que cambiaban poco a poco a lo largo del tiempo. Esta idea revolucionaria sentaría las bases para su teoría de la evolución por selección natural, una teoría que transformaría la biología y nuestra comprensión de la vida en la Tierra. El origen de las especies, una revolución para la ciencia. Cuando regresó a Inglaterra, Darwin pasó muchos años analizando sus observaciones y desarrollando su teoría. En 1859, publicó su libro más importante, El origen de las especies. En este libro, Darwin presentó su teoría de la evolución por selección natural, una idea que cambió la biología para siempre y desafió las creencias religiosas de la época. El libro causó un gran impacto en la sociedad. El origen de las especies se volvió muy popular rápidamente y generó un debate muy intenso. Las ideas de Darwin desafiaban la creencia tradicional de que las especies habían sido creadas de forma independiente y que no cambiaban. Selección natural, la supervivencia del más apto. Este concepto revolucionario cambió nuestra comprensión del mundo natural. La selección natural es la idea principal de la teoría de la evolución de Darwin. Observando la diversidad de especies, Darwin propuso que las diferencias entre los organismos no eran aleatorias. Esta idea explica cómo los organismos con características que les ayudan a sobrevivir en su entorno tienen más posibilidades de vivir, reproducirse y transmitir esas características a sus descendientes. Por ejemplo, un ave con un pico más adecuado para su fuente de alimento tendrá más éxito. Con el tiempo, estas características se vuelven más comunes en la población, mientras que las características menos útiles disminuyen. Este proceso de adaptación es continuo y dinámico. La selección natural es un proceso lento y gradual que ocurre a lo largo de muchas generaciones. No es algo que se pueda observar de inmediato.
sino que requiere tiempo y paciencia para ver sus efectos. Es importante entender que la selección natural no crea características nuevas, sino que actúa sobre la variedad que ya existe dentro de una población. Esta variedad es crucial para la supervivencia de las especies. Esta variedad puede surgir a través de cambios aleatorios en el ADN de un organismo. Estos cambios, conocidos como mutaciones, pueden ser beneficiosos, neutros o perjudiciales. Las mutaciones beneficiosas son las que la selección natural favorece, permitiendo que los organismos se adapten mejor a su entorno. Las ideas de Darwin causaron mucha controversia, especialmente dentro de la Iglesia. La teoría de la evolución desafiaba la interpretación literal de la Biblia sobre la creación. Muchos líderes religiosos se opusieron a las ideas de Darwin, argumentando que contradecían las enseñanzas religiosas. El debate entre la ciencia y la religión sobre la evolución continúa hasta nuestros días. A pesar de la controversia, las ideas de Darwin fueron aceptadas poco a poco por la comunidad científica. La publicación de El origen de las especies marcó un antes y un después en la historia de la biología. La teoría de la evolución está respaldada por una gran cantidad de pruebas científicas. Desde los fósiles antiguos hasta los estudios genéticos modernos, cada pieza de evidencia contribuye a nuestra comprensión de cómo la vida ha cambiado y se ha adaptado a lo largo del tiempo. Los fósiles, por ejemplo, nos muestran cómo era la vida en la Tierra a lo largo del tiempo y cómo las especies han cambiado a lo largo de millones de años. Cada capa de sedimento en la Tierra actúa como una página en el libro de la historia de la vida, revelando detalles sobre las criaturas que una vez caminaron, nadaron o volaron en nuestro planeta. La genética moderna ha proporcionado aún más pruebas que apoyan la evolución. Con el avance de la tecnología, los científicos pueden secuenciar el ADN y comparar los genomas de diferentes especies, descubriendo similitudes y diferencias que nos hablan de su historia evolutiva. El análisis del ADN revela las relaciones evolutivas entre las especies y muestra cómo han evolucionado a partir de ancestros comunes. Los árboles filogenéticos, que son diagramas que representan estas relaciones, nos ayudan a visualizar cómo las especies están conectadas a través del tiempo. La observación de la adaptación en tiempo real, como la resistencia a los antibióticos en bacterias, proporciona una prueba directa de la evolución en acción. Las bacterias pueden evolucionar rápidamente debido a su corto ciclo de vida, permitiendo a los científicos observar cambios evolutivos en cuestión de días o semanas, o los cambios en el tamaño del pico de los pinzones debido a la sequía, como los observados en las Islas Galápagos por Charles Darwin, son ejemplos clásicos de cómo las especies pueden adaptarse a su entorno. También respalda la teoría de la evolución. Estos estudios de adaptación en tiempo real nos muestran que la evolución no es un proceso del pasado, sino que continúa ocurriendo hoy en día. Estas evidencias demuestran que la evolución no es solo una teoría, sino un hecho científico. La acumulación de pruebas de diversas disciplinas científicas refuerza nuestra comprensión de la evolución como un proceso fundamental que ha dado forma a la diversidad de la vida en la Tierra. Impacto en la ciencia moderna, de la biología a la medicina. La teoría de la evolución ha tenido un gran impacto en todas las ramas de la biología. Ha proporcionado un marco para comprender la diversidad de la vida en la Tierra y los procesos que la han formado. La medicina moderna también se basa en la teoría de la evolución. Comprender cómo evolucionan los patógenos, por ejemplo, es crucial para desarrollar vacunas y tratamientos efectivos. La evolución también juega un papel importante en la conservación de la biodiversidad y en la lucha contra enfermedades como el cáncer. La teoría de la evolución es fundamental para abordar los desafíos del siglo XXI. Darwin en el siglo XXI. Relevancia y aplicaciones actuales. Las ideas de Darwin siguen siendo relevantes en el siglo XXI. La teoría de la evolución es esencial para comprender la aparición de nuevas enfermedades, la resistencia a los antibióticos y el impacto del cambio climático en la biodiversidad. Los principios de la selección natural se aplican en campos como la informática, la ingeniería y la economía. La teoría de la evolución también tiene implicaciones éticas y filosóficas. Nos lleva a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra responsabilidad con otras especies. El legado de Darwin sigue vivo en la actualidad.
El futuro de la evolución, un legado duradero. La evolución es un proceso continuo que sigue dando forma a la vida en la Tierra. A medida que los seres humanos continuamos alterando el planeta, la selección natural seguirá actuando sobre las especies, favoreciendo a aquellas que mejor se adapten a las nuevas condiciones. Comprender la evolución es fundamental para enfrentar los desafíos del futuro, desde la conservación de la biodiversidad hasta la lucha contra las enfermedades. El legado de Darwin perdurará a través del tiempo, guiando nuestra comprensión del mundo natural. La evolución es la gran historia de la vida en nuestro planeta. Conclusión. La gran historia de la vida en la Tierra. La teoría de la evolución de Darwin revolucionó nuestra comprensión del mundo natural. A través de su meticulosa observación y análisis, Darwin reveló que las especies no son fijas, sino que están en constante cambio. La selección natural, el motor de la evolución, explica cómo las especies se adaptan a su entorno a lo largo del tiempo. El legado de Darwin sigue vivo en la actualidad, guiando nuestra comprensión de la biología, la medicina y nuestro lugar en el universo. La teoría de la evolución es una de las ideas más importantes y duraderas de la historia de la ciencia.